Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar una serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a empezar con una leve introducción basada en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de los Hechos, y así dice en griego: Tonmen, proton logón, epeiosemen, peri, pantón, o teófile, on erjató, joyesous, poyein, tecai, didaskei. La Reina Valera del 60 lo traduce como: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado hace referencia al primer libro de Lucas, que es el Evangelio de Lucas precisamente, y hace referencia al mismo destinatario, que es a Teófilo. En Lucas 1 del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí, como buen historiador griego, Lucas hace referencia a su primer libro, a su primer escrito, que fue el Evangelio de Lucas, y se lo dedica al mismo destinatario que le dedica el libro de los Hechos a Teófilo. Aquí excelentísimo hace referencia a una persona de poder, de alto rango, un gobernador, como nos lo describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, del 23 al 26, hablando del gobernador Félix. Dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y para que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a excelentísimo gobernador Félix, salud. En el capítulo 26, del 24 al 25, el apóstol Pablo, refiriéndose al gobernador Festo, dice, diciendo él estas cosas en su defensa: Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí vemos cómo se refiere a excelentísimo como a una persona de alto rango, a una persona que era un gobernador en los gobiernos donde se encontraban. Aquí Lucas hace referencia al excelentísimo Teófilo como un gobernador a quien le dedica su escrito, como se le dedicaba a los historiadores griegos, ¿verdad? Porque el Lucas no fue un apóstol, Lucas fue un gentil griego. Por eso hace referencia a Teófilo. Teófilo se puede traducir también como amado de Dios. Se deriva de dos palabras en griego, que es teo, que significa Dios, y filio, que es amor, que se puede transliterar como amor a Dios. Aquí puede hacer referencia a Teófilo como una persona o a todos los que amamos la palabra de Dios. Así dedica Lucas el libro de los Hechos y su Evangelio de Lucas a los que aman la palabra de Dios. Eh, es interesante notar que el Evangelio, que el libro de los Hechos empieza diciendo que habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto hace referencia al Evangelio de Lucas. Es interesante notar que Jesús primero hizo y luego enseñó, por lo cual la enseñanza del Mesías concordaba y descansaba en lo que hacía. El Evangelio está enmarcado entre sus milagros y su enseñanza, en sus obras y en sus palabras. Dos factores contribuyen a la falta de poder en el día de hoy. Primero, muchos ignoran la verdad bíblica. Segundo,
Quienes logran conocer la verdad bíblica muy a menudo no viven de acuerdo a ella. Proclamar un mensaje erróneo es trágico, pero también lo es anunciar la verdad sin mostrar mucha evidencia de que esta verdad haya transformado la vida de quien la anuncia. Sana doctrina apoyada de santidad de vida es esencial para todo aquel que ministra la palabra de Dios. Por eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siempre tiene que haber un testimonio antes de pronunciar la palabra de Dios. Por eso aquí Lucas en el primer versículo dice que habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el primer tratado. Y en el primer tratado pues hace referencia al evangelio que escribió Lucas, que lleva su mismo nombre, ¿no? Y nos habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús enseñaba con el ejemplo, Jesús enseñaba con su vida. Por eso cuando terminó el Sermón del Monte en Mateo 7, 28, 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les enseñaba con el ejemplo, no como los escribas. De hecho, mismo Jesús les reclamó a los escribas y a los fariseos en Mateo 23, del 1 al 3, dice, entonces habló Jesús a su gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En el versículo 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Aquí vemos lo opuesto, cómo Jesús les enseñaba con el ejemplo y se admiraban de su doctrina. En cambio, los escribas y los fariseos les enseñaban, pero no lo practicaban, no obedecían la palabra de Dios. Aguas con esto, hermanos, aguas, mucho cuidado con esto. Tenemos que dar ejemplo con nuestra vida de lo que estamos enseñando y proclamando y predicando. Por eso Jesús siempre decía que aprendiéramos de él. En Mateo 11:28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siempre Cristo les decía que aprendieran de él, que aprendieran como él lo hacía, enseñando con el ejemplo. Siempre nos daba el ejemplo de cómo ser como él era. Siempre decía, aprended de mí, con su vida, nos enseñó con su vida lo que nos decía con su boca, con sus palabras. En Juan 13, del 13 al 15, les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siempre nos enseñó con el ejemplo, siempre primero puso él el ejemplo, siempre lo enseñaba, la enseñanza que él proclamaba la vivía. Siempre tiene que ser el mensaje, tiene que concordar la vida que vivimos con el mensaje que predicamos. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Santiago 1:22 al 25 dice que seamos hacedores de la palabra, y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no nomás sabérnosla de memorias, no nomás enseñarla, tenemos que vivir una vida conforme a lo que enseñamos, conforme a lo que decimos que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios. En Romanos 2, 21 al 24, el apóstol Pablo dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es algo realmente clave, hermanos. Tenemos que realmente decir con nuestros hechos, con nuestra vida, porque realmente se blasfema el nombre de Dios entre el mundo, porque ellos nos dicen que les decimos al mundo que somos cristianos y estamos hurtando y estamos adulterando y seguimos en nuestros delitos y pecado, y pues esto es blasfemar el nombre de Dios, porque no estamos viviendo conforme a lo que decimos que somos, porque no estamos viviendo conforme a Cristo nos lo enseñó. Y esto es realmente, pues el mundo se burla de nosotros, se burla del Evangelio, se burla de Dios. ¿Por qué? Porque los que decimos que somos cristianos, vivimos como vive el mundo, en pecado. O sea, tenemos que ser hacedores de la palabra, tenemos que estar bien firmes en quien hemos creído y vivir conforme lo que nos enseñan, conforme lo que predicamos, hermanos, como nos lo enseñó Jesucristo. En Santiago 3, 1 dice una advertencia y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es algo gravísimo, saber la palabra de Dios, escuchar cada vez que vamos a la iglesia la palabra de Dios y estar viviendo como vive el mundo, esta es una abominación para Dios, y todo esto va a salir a la luz un día. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque mucha gente enseña y no vive lo que enseña, como los fariseos hipócritas, les dijo Jesucristo. Esto es una advertencia que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, nosotros que nos decimos ser cristianos, hijos de Dios. Por eso dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad nuestra vida tiene que mostrar que somos realmente cristianos. Nuestra vida tiene que vivir conforme a lo que decimos que somos, conforme a lo que aprendemos cada vez que vamos a la iglesia. De nada nos sirve ir a la iglesia y vivir como vive el mundo. De nada, al contrario, ofendemos a Dios, ofendemos. Por eso esto es algo impresionante. Por eso Jesucristo enseñaba con el ejemplo. En los evangelios nos enseñó con el ejemplo de cómo ser humildes de corazón, de cómo amar al prójimo. Siempre nos lo mostró con su propia vida. ¿Y dónde enseñaba Jesucristo? En el templo en el mismo templo de los fariseos. En Mateo 4, 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos,
los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y de toda Judea, y de todo del otro lado del Jordán. Aquí Jesús enseñaba en las sinagogas, enseñaba con el ejemplo, enseñaba, y también lo que hacía, nos enseñó a hacer las cosas con el ejemplo, enseñando en las mismas sinagogas. ¿Y qué hacía Jesús? Pues hacía los milagros que traían, las enfermedades que sanaba, resucitó a los muertos, sanó a los paralíticos, a los mudos, a los endemoniados. Y Cristo siempre predicaba y luego sanaba, predicaba y sanaba, predicaba siempre con el ejemplo. Primero enseñaba y luego sanaba, y así enseñando en las sinagogas de los judíos, de los fariseos. En Lucas 19, 45 al 47, y entrando en el templo comenzó a echar afuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales de sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? Porque los confrontaba, les decía la verdad, les decía que eran unos hipócritas y querían matarle por la enseñanza que Jesucristo le daba a sus apóstoles. En Mateo 26, 55 al 56, lo mataron por lo que enseñaba. Y dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cada día se sentaba enseñando en el templo, y por lo que enseñaba fue prendido, y por lo que les enseñaba, por la verdad que enseñaba, fue que los fariseos trataron de matarlo y lo capturaron por la enseñanza que él les traía a los discípulos, totalmente opuesta a la enseñanza de los fariseos y de los escribas, que enseñaban hipócritamente. Nos dice que era poderoso en obra y en palabra. Siempre fue poderoso en obra, en los milagros que hacía y en la palabra que enseñaba. En el camino de Maús se les presentó Cristo y les dijo en el capítulo 24, 17 al 20 de Lucas, dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Jesús fue poderoso en obra y en palabra, fue poderoso en milagros, en los milagros que hacía, haciendo las señales que tenía que hacer el Mesías enviado de Dios, y era poderoso en obra y en palabra. A otro que se le conoce que fue poderoso en milagros y en su palabra fue a Moisés, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22 al 24, dice el apóstol Pedro, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vemos en el primer sermón de Pedro anunciando a Jesús que era un varón aprobado por Dios por las maravillas, por los milagros que él hizo, todas las señales que él mostró y enseñaba en el Evangelio de Lucas. En los Evangelios nos mostró todo su poder
con todos sus milagros. Otra persona que fue poderoso en obra y en maravillas y en milagros fue Moisés. En Hechos 7, 20 al 22 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en obras y en palabras. El otro único hombre que fue poderoso en obras y en palabras fue Moisés. Aquí nos hace referencia a Moisés, que fue un hombre que hizo tantos milagros y era poderoso en obras y en palabras. Lo vemos todos los milagros que hizo en Egipto, en todas las plagas que hizo para que Faraón lo dejara ir a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y cómo abrió el mar rojo y caminaron en seco, y cómo después de pasar en seco, cómo todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés. El único hombre que nos dice la escritura que fue poderoso en obras y en palabras fue Moisés y Jesucristo en los evangelios. Los únicos dos hombres que la Biblia nos llama que fueron poderosos en obra y en palabras. En Juan 3, 32 al 38 nos habla de todas las cosas que Jesús enseñaba y que hacía, los milagros que hacía. Y dice: y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí vemos cómo iban a apedrear a Jesús por las obras que él hacía, así como lo persiguieron y lo atraparon por lo que enseñaba, también lo persiguieron y lo capturaron por las obras que hacía, porque las obras no las podían esconder, no se podían tapar las obras, las maravillas que hacía, no se podía esconder cuando resucitó a Lázaro. Fue cuando más vino la persecución hacia Jesús, porque las maravillas y los milagros eran tan impresionantes que no se podían ocultar. Por eso los fariseos empezaron ahí la más férrea persecución para matar a Jesucristo. En Juan 20, del 30 al 31, nos dice cuál es el propósito de los evangelios. En Juan 20, 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas fueron las señales, los milagros que Dios hizo a través de Jesucristo, para que supieran que Cristo es el Hijo de Dios, porque estas maravillas, todos los milagros que Jesucristo hizo eran solamente obra de Dios. Por eso les dijo Jesucristo: crean en los milagros, en los milagros que yo he hecho, para que creas que yo soy el Hijo de Dios. Este es el propósito de los evangelios, ver todos los milagros relatados, y para que creyendo tengan vida en Jesucristo y que crean que Él es el Hijo de Dios. Aún así, el mundo no cree en Jesucristo, aún cuando leemos sus milagros, aún después de tanto tiempo, así como lo rechazaron los fariseos de aquel entonces. Hoy el mundo todavía rechaza a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora había unas profecías mesiánicas haciendo referencia a que Jesucristo, a que el Mesías, el Hijo de Dios,
iba a hacer los milagros que hizo Jesucristo en los evangelios. En Isaías 35, del 4 al 6, esta profecía de Isaías dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí vemos cómo Isaías profetiza que Dios mismo venía con retribución, que Dios mismo iba a venir a hacer los milagros, que iban a ser abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, y el cojo saltaría, y que el mudo hablaría, y que el desierto habría soledad, y que habría torrentes de agua, que iba a venir a derramar el Espíritu Santo de Dios. Esta profecía la cumplió Jesucristo, por eso Juan el Bautista llamó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo si él era el verdadero Mesías que había de venir. En Lucas 7, 18 al 23 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Aquí vemos cómo Jesús cumplió la profecía de Isaías, haciéndole saber a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a decirle estas cosas a Juan, Juan se quedó tranquilo y sabía que la profecía de Isaías se cumplía perfectamente en el único Mesías, en Jesucristo. Por eso los judíos le preguntaban a Jesucristo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. En Juan 10, 22 al 26 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no son mis ovejas, como los he dicho. Aquí veían Cristo, en el Cristo veían todas las obras. Por eso Nicodemo se acercó sabiendo la profecía de Isaías, se presentó a Jesucristo. En el capítulo 3 de Juan, del 1 al 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos cómo Nicodemo se sabía la profecía y cómo vio a Jesucristo y le dijo que era maestro, porque nadie podía hacer todos los milagros que hacía si no estaba Dios con él. Aquí vemos cómo las profecías se cumplieron en Jesucristo, en los milagros que cumplió en todos los evangelios. Así vemos cómo el Mesías tenía que venir y cómo vino en su Hijo, en Jesucristo. Ahora Jesucristo no ha terminado su obra. Jesucristo
continúa trabajando, como nos lo dice el libro de los Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesucristo sigue trabajando, hermanos. Jesucristo sigue trabajando, sigue añadiendo a la iglesia. El Espíritu Santo sigue trabajando. Jesucristo todavía está en la iglesia. Jesucristo sigue añadiendo hasta completar la plenitud de los gentiles. Jesucristo no ha terminado su obra todavía. Jesucristo sigue trabajando. Está allá en el cielo preparándonos un lugar en sus moradas eternas. Por eso Dios hizo una promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En la obra de Jesucristo que nos narra en los evangelios no ha terminado. Jesucristo continúa trabajando. Jesucristo continúa trabajando, añadiendo a los que van a ser salvos, añadiendo a su iglesia, añadiendo a la plenitud de los gentiles, para cuando vaya a venir el arrebatamiento y subir a las moradas eternas que nos está preparando, a la nueva Jerusalén. Por eso Jesucristo, siempre el mayor grande amor que nos enseñó, fue en la cruz, como estaba profetizado que tenía que ser, enseñándonos el amor. Jesús en los evangelios nos enseñó del amor, y el más grande hecho de amor fue clavado en la cruz, como estaba profetizado en Isaías 53, de 3 al 9, así dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El más grande acto de amor, como nos lo enseñó Jesucristo, a amar al prójimo, nos lo mostró en la cruz, nos lo mostró entregando su vida por nosotros, por los pecados de todos nosotros, hermanos. Ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo es amor. Él vino a enseñarnos lo que era amar al prójimo, entregando su vida por nosotros, y lo hizo en una cruz, sin abrir su boca, enseñándonos lo que es el amor hacia el prójimo, pagando por nuestros pecados en una cruz. Ahí nos mostró el gran amor que enseñó que teníamos que dar al prójimo. Él nos los dio entregando su vida por todos nosotros. Ahora que Jesucristo terminó su obra en el Evangelio, continúa trabajando, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, y preparándonos un lugar eterno. Hoy, como los primeros apóstoles entregaron su vida por el Evangelio, hoy nosotros, hermanos, tenemos que seguir trabajando en la palabra de Dios. El Evangelio sigue trabajando, Jesucristo sigue trabajando, Jesucristo está preparándonos un lugar, y nosotros tenemos que ir a las naciones a proclamar el mensaje de Dios. Esa es la gran comisión que nos
dijo Jesucristo. El Evangelio no termina. Aquí nace la iglesia, en el libro de los Hechos nace la iglesia, hermanos. Y aún la iglesia sigue trabajando desde este libro de los Hechos hasta nuestros días y hasta que Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. La iglesia sigue trabajando. La iglesia que se fundó en el libro de los Hechos hoy continúa trabajando. Tenemos que seguir trabajando, proclamando y llevando el Evangelio a toda nación y a toda la tierra, hermano. Esa es la gran comisión. Tenemos que seguir trabajando como trabajó Jesucristo dando su vida, como trabajaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Este libro de los Hechos y esta historia de la iglesia sigue trabajando. Jesucristo sigue trabajando, añadiendo cada día a los que han de ser salvos, completando la plenitud de los gentiles para que venga por el arrebatamiento de su iglesia. Por eso tenemos que seguir trabajando nosotros. Por eso este libro de los Hechos es tan impresionante, hermanos, y por eso lo vamos a estudiar versículo por versículo, porque este libro de los Hechos, aquí nace la iglesia y continúa hasta nuestros tiempos y hasta que Jesucristo venga por el arrebatamiento de su iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque continúas trabajando, Señor, porque aún continúas añadiendo cada día a tu iglesia a los que han de ser salvos, porque tu Espíritu Santo se sigue moviendo entre nosotros y es el que nos trae a tu iglesia, el que nos trae a tu palabra, el que nos redarguye de pecado y nos hace nacer de nuevo, Señor. Gracias. Gracias por haber dado tu vida en la cruz, por mostrarnos el gran amor con tu palabra y con tu propia vida, Señor. Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos des la fuerza que nos tuvieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos, que daban su vida, que siguieron trabajando en la obra que tú les diste, en llevar la palabra, Señor. Hoy danos la fuerza para seguir llevando la gran comisión y llevando la palabra a todas las naciones hasta el fin del mundo, Señor, sabiendo que tú estás entre nosotros todavía, Señor, que continúas tu obra, que continúas añadiendo a la iglesia, que continúas trabajando, preparándonos un lugar en tus moradas eternas, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, que porque tu iglesia sigue, Señor, porque aún estamos esperando el arrebatamiento de su iglesia, de tu iglesia, Señor. En ti esperamos, Señor, y hermanos, seguir trabajando en la gran comisión que nos dio Jesucristo, en seguir llevando el Evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo, Señor, para seguir trabajando en tu obra y completar tu iglesia para que venga el arrebatamiento. Esto es algo importantísimo, hermanos. El libro de los Hechos, ahí nace la iglesia, pero nosotros seguimos trabajando para traer a la gente a la iglesia y para que Cristo siga añadiendo y para completar todos los que han de ser salvos para que venga el arrebatamiento de tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Los seguimos invitando a nuestros cursos de griego y de hebreo bíblico, hermanos, para que se sigan añadiendo y son bienvenidos y vamos a empezar con este curso en el libro de los Hechos. Dios los bendiga, hermanos.